Bueno, vamos a ir empezando. Bienvenidos. Bueno, Bienvenidos al ciclo de charlas Puey. Yo soy el doctor Alén García, soy del Servicio de Hematología. Acá está el doctor Sebastián Aguiló conmigo, somos médicos del Servicio de bienvenidos. Hematología. Hoy un poco vamos a hablar del tema de suplementación y de prevención de anemia en situaciones cotidianas. Este, Nosotros a menudo, digamos, nuestro servicio se lo relativiza o se lo relaciona con la enfermedad. Nosotros tratamos enfermedades desde las anemias hasta los problemas de coagulación, las trombosis y enfermedades más graves oncológicas como las leucemias, los linfomas y otras enfermedades. Y usualmente al hematólogo se lo relaciona con una situación patológica. Y bueno, en realidad también nosotros podemos hacer aportes en distintas situaciones de la vida, cotidianas y no patológicas, en las cuales a veces una intervención médica puede mejorar mucho la calidad y la vitalidad de las personas. Y bueno, con Sebastián un poco vamos a ir hablando de cada una. Y bueno, obviamente estamos abiertos a todas las preguntas y dudas que vayan surgiendo. Y bueno, otra vez, gracias por conectarse. Bueno, arranco yo. Eh, Vamos a empezar definiendo algunos conceptos básicos. Capaz que mucha gente ya lo sabe porque son cosas muy comunes. El principal es qué es la anemia. La anemia es el descenso de la cantidad de glóbulos rojos o de hemoglobina por debajo de los valores normales en relación al sexo y la edad de cada individuo. ¿Sí? Es la célula que circula en la sangre, cuya función principal es la de transportar el oxígeno desde los pulmones hacia el resto de los tejidos y órganos del cuerpo. Este transporte lo logra gracias a la unión del oxígeno a una proteína que se encuentra en su interior, que justamente es la hemoglobina. Por eso, bueno, la anemia se define por el descenso de cualquiera de los dos. A veces pueden estar bajo los dos, a veces puede estar solamente bajo uno de los dos. Los glóbulos rojos se producen en la médula ósea. La médula ósea es un tejido que se encuentra adentro de la mayoría de los huesos y dentro de todos los factores necesarios para la producción de glóbulos rojos. Uno de los más relevantes o más importantes, y que justamente tiene que ver con esta charla, son los nutrientes que necesita el cuerpo para mantener un normal nivel de glóbulos rojos o de hemoglobina. Esos nutrientes van a ser principalmente el hierro, el ácido fólico y la vitamina B12, y secundariamente otras vitaminas y micronutrientes, como puede ser la vitamina A, vitamina D, vitamina E, zinc, cobre, entre otros. Y bueno, como es el tema de esta charla, justamente hay situaciones que no se dan en el contexto de una enfermedad, en las cuales la alimentación, por más que parezca en apariencia, digamos, adecuada, puede no, digamos, aportar los nutrientes necesarios para mantener una normal producción de glóbulos rojos y de hemoglobina, ¿sí? Y bueno, dentro de esas situaciones, una muy frecuente hoy en día tiene que ver con la alimentación distinta a la omnívora, que bueno, es de la que vamos a arrancar hablando, y les voy a hablar acá a Len un poquito. Sí, gracias, Seba. Em, La cuestión de la alimentación tiene que ver más que nada con con el surgimiento de distintas corrientes que apoyaban distintas formas de alimentación. Han surgido distintas situaciones puntuales, no patológicas, en las cuales a veces la intervención médica puede generar un gran beneficio. Y en cuanto al tema de las dietas, digamos, sobre todo con la consolidación de dietas de tipo vegetariano, vegano, en las cuales no hay un consenso a nivel mundial
sobre su aporte de distintos nutrientes. Sí se sabe que son dietas más sustentables, en las cuales existen teorías que dicen que previenen un montón de enfermedades crónicas, que pueden prevenir hasta enfermedades malignas. Y estamos en una era en la cual todas estas distintas pautas alimenticias nos dan alternativas importantes e interesantes. Y por otro lado, digamos, se discute o en realidad se da la importancia de evaluar, sobre todo en etapas importantes de demanda de algunos nutrientes que tienen que ver con la formación de glóbulos rojos, como por ahí son la infancia y el embarazo, la necesidad de por ahí suplementar en algún momento. Siempre se tiene en cuenta que ante estos tipos de situaciones el seguimiento médico y los controles son importantes para ver o no si la persona necesita algún tipo de suplementación, y muchas veces la suplementación puede prevenir situaciones no deseadas, como distintas complicaciones, como la producción de una situación de anemia, o la producción de distintas situaciones de crecimiento que pueden llegar a ser necesario nuestra intervención. Eh, Nosotros en el consultorio frecuentemente vemos pacientes, sobre todo en etapa de embarazo, con distintas alternativas alimenticias, y en las cuales por ahí la simple intervención de dar un suplemento le mejora un montón la situación, le previene un montón de complicaciones, y sin, digamos, una complejidad importante, la situación cambia mucho para el paciente y el paciente se siente mejor, digamos. Los tres nutrientes puntuales que son importantes para la producción de glóbulos rojos y que tienen que ponerse, digamos, en evaluación y tenerse en cuenta en este tipo de situaciones son el hierro, la B12 y también el zinc, en un poco menor medida. El hierro, bueno, porque el hierro biodisponible, el hierro que el intestino ha aprendido a absorber mejor de la dieta, es el hierro que se encuentra en los complejos de las moléculas de las fibras musculares animales. Entonces, en tipos de alimentación que no incluyen estos alimentos, bueno, a veces el hierro, sobre todo en situaciones críticas, en mujeres embarazadas, en niños en etapa de crecimiento, puede ser importante al menos evaluar con estudios o con análisis si sus niveles y su metabolismo está normal. Otra, digamos, situación es el tema de la vitamina B12, ¿sí? Que, digamos, es un nutriente fundamental no solo para los glóbulos rojos, sino para la formación de una sustancia crítica en el desarrollo neuronal, neurológico, desde edades tempranas, que es la mielina, y que, digamos, es un alimento, una sustancia que no se encuentra directamente en los vegetales, y que en algunos tipos de algas, por ejemplo, se encuentran análogos de esta vitamina, y que pueden alterar la absorción de la vitamina B12 activa y generar un problema, digamos, a largo plazo. Eh, Situaciones puntuales en dietas alternativas no omnívoras, que pueden requerir la suplementación, lo más frecuente de ver es en mujeres embarazadas, en las cuales por ahí venían manteniendo un equilibrio aceptable con su dieta, y al advenimiento del embarazo, en la situación de embarazo, sus niveles de vitamina B12 caen, y el paciente, la embarazada, puede tener anemia, necesitar suplementación. En estos casos siempre la suplementación es muy beneficiosa, este, y previene complicaciones no solo para la mamá, sino también para el bebé. Este, la vitamina B12 se puede administrar de varias formas, con pastillas por vía oral, con pastillas sublinguales, en casos que sea necesario, por niveles muy, muy bajos se puede dar intramuscular, digamos, farmacológicamente es muy dinámico, y se pueden utilizar varias herramientas. También en los niños en etapa de crecimiento y en adolescentes que eligen este tipo de alimentación, también la suplementación puede prevenir complicaciones y ser muy, muy beneficiosa para el crecimiento y el desarrollo. Y bueno, el zinc es un nutriente
sí se puede encontrar en algunos vegetales. En estos casos a veces se puede recomendar la ingesta de algunas legumbres en particular, ¿sí? Semillas, frutos secos y más que tienen buen contenido, y en pacientes que o no toleran estos alimentos o tienen alguna complicación para su ingesta, la suplementación de zinc. El zinc es un mineral que, digamos, está incluido en un montón de suplementos vitamínicos que son de uso bastante generalizado. Son generalmente bien tolerados. Y bueno, digamos, la situación de alimentación hoy en día, cosa que por ahí hace unos años, el que elegía un tipo de alimentación particular, generalmente no tenía la posibilidad de acceder a distintos tipos de suplementación. Hoy en día eso casi ya prácticamente no existe. También es muy útil la intervención a veces de un nutricionista. O sea, todas estas situaciones está bien que sean acompañadas del consejo de profesionales, sobre todo para prevenir complicaciones. Claro. Nosotros vemos muy frecuentemente la situación de mamás o de chicos que con un suplemento directamente no tienen ninguna complicación. Y hoy en día la situación de anemia carencial, como se le llama, cuando hay una anemia por déficit de hierro, por déficit de B12, que antes cuando digamos, la alimentación era insuficiente, era una situación muy importante y muchas veces llegaba a un extremo de generar anemia importante y demás. Hoy en día, digamos, esas situaciones es muy posible detectarlas rápido, prevenirlas también, y con intervenciones poco, digamos, poco complejas, Invasiva, claro, resolverla por completo. Este, tal cual. y también, bueno, Sebastián ahora les va a hablar un poco de otras situaciones de la vida reproductiva de la mujer, donde muchas veces también la suplementación es muy beneficiosa. Tal cual, tal cual. Bueno, sí, otra situación eh, en donde la alimentación puede no, que en realidad es una situación muy, muy frecuente, que es donde la alimentación puede no ser suficiente para mantener los nutrientes necesarios para la normal producción de glóbulos rojos y hemoglobina, es en la etapa fértil, en la época fértil de la mujer, y durante el embarazo y la lactancia, donde adquiere quizás un poco más de importancia. Esto es principalmente en la mujer de edad fértil. La causa más frecuente de anemia es la anemia ferropénica, anemia por déficit de hierro, secundaria a las menstruaciones abundantes. Obviamente la menstruación no es una situación patológica, no es una enfermedad, pero sí puede adquirir volúmenes suficientes como para generar un déficit de hierro importante. Y eso está demostrado estadísticamente que la mayor parte de las mujeres tienden a subestimar el volumen de su menstruación, o sea, no tienen conciencia de que menstruan de forma abundante o más de lo que tendrían que menstruar, y eso a la larga hace que capaz que no se estén controlando, no se suplementen cuando es necesario, y ahí, bueno, quizás lo más peligroso es llegar con un déficit de hierro, con una anemia importante al embarazo, que es donde aumenta muchísimo más el consumo de hierro. Durante la etapa menstrual hay que tener en cuenta que no es necesario tener un volumen muy, muy importante, digamos, de sangrado para ya, digamos, tener riesgo de tener una anemia por déficit de hierro, ya que un recambio de solo 5 toallitas comunes o 10 tampones comunes cubiertos en su totalidad, o un recambio de 2 a 3 copas menstruales en una misma menstruación, y más si son acompañados de coágulos, ya eso justifica o aumenta la posibilidad de que la alimentación no dé el aporte suficiente de hierro para mantener la normal producción de glóbulos rojos, ¿sí? Por eso es muy importante en ese grupo etario, y más si están pensando en un embarazo, tener un control hematológico para ver si hay que suplementar o no. Y esto, digamos, ¿por qué uno dice que cobra mayor importancia durante el embarazo?
el embarazo de por sí muy frecuentemente desarrolla una anemia que es una anemia fisiológica, que no tiene que ver con ninguna carencia, y a esto se agrega secundariamente un consumo muy alto de hierro, ¿sí? Prácticamente el consumo de hierro se duplica en el segundo trimestre de embarazo y aumenta hasta 4 a 7 veces en el tercer trimestre de embarazo, ¿sí? Esto puede ser aún mayor en algunas circunstancias, como por ejemplo los embarazos gemelares o obviamente en una situación donde hay vómitos abundantes que no permiten que la absorción sea adecuada. Y bueno, eso digamos, es sumamente importante justamente porque impacta en la salud de la madre, impacta de manera significativa en la mortalidad, digamos, en la evolución del embarazo y en la salud tanto materna como fetal. Generalmente, y antes de pasar a otro nutriente, generalmente si no hay contraindicaciones, la recomendación es suplementar con hierro a todas las embarazadas en el segundo y tercer trimestre de embarazo, ¿sí? Se puede agregar 3 meses después del parto en mujeres que tienen alto riesgo de tener anemias ferropénicas, principalmente embarazos gemelares, parto por cesárea, sangrados importantes durante el parto, o mujeres que han tenido anemia ferropénica o arrancaron con déficit de hierro previo al embarazo. Así que si no hay contraindicaciones, la conducta es suplementar siempre, ¿sí? Y los controles generalmente se recomiendan al inicio del embarazo, en la semana 28, previo al parto, postparto y previo al alta. Otros nutrientes, digamos, son menos afectados durante el embarazo, otros nutrientes de los importantes, estos que mencionamos. Uno puede ser el ácido fólico. Generalmente el ácido fólico, con una alimentación adecuada, principalmente alimentos de origen vegetal, y dentro de esto lo que son hojas verdes, consumirlas de forma cruda, es más que suficiente para mantener un nivel de ácido fólico adecuado para la producción de glóbulos rojos. Sí, hay que suplementar siempre a las embarazadas, a las mujeres, digamos, el mes previo a iniciar el embarazo, a buscar el embarazo, y durante el primer trimestre de embarazo, pero en este caso no sería tanto para prevenir la anemia, sino para garantizar el normal desarrollo neurológico del feto, ¿sí? En el resto del embarazo solamente se suele recomendar suplementación si existe alguna situación que aumente el riesgo de déficit de ácido fólico, ¿sí? Como pueden ser otra vez embarazo gemelar, vómitos abundantes, y bueno, hay un sinfín de enfermedades que pueden aumentar el consumo de ácido fólico, que es un nutriente que dura muy poco en el cuerpo, dura más o menos 2-3 semanas en el cuerpo, entonces muchas veces la alimentación puede no ser suficiente. Y por último, digamos, el déficit de vitamina B12 suele ser poco frecuente verlo durante el embarazo. En general, en la población general, por lo menos en la población que tiene una alimentación omnívora, digamos que come alimentos de origen animal, es muy difícil verlo, salvo que esté asociada a alguna patología que haga que la vitamina B12 no se absorba. Igualmente, bueno, son importantes los controles hematológicos porque hay hallazgos que pueden hablar de déficit de vitamina B12, como que los glóbulos rojos se vean más grandes, y esto cobra importancia también en el desarrollo neurológico del bebé y no tanto en la presencia o no de anemia durante el embarazo, ya que las anemias por déficit de vitamina B12 suelen presentarse de forma gradual. Durante la lactancia es un poco más controvertido el tema porque no hay un consenso a nivel científico de si existe una relación directa entre lo que es la cantidad de glóbulos rojos maternos, la cantidad de hierro materno y la cantidad de hierro en la leche y la presencia o no de anemia y la cantidad de hierro en el bebé, en el lactante. Lo que sí no queda duda es que la anemia en la mujer lactante aumenta, digamos, el riesgo de otras complicaciones, como puede ser
un cese precoz de la lactancia, lo cual puede determinar, digamos, que puede terminar siendo perjudicial para el lactante, eh, depresión postparto, bueno, hay muchas situaciones por las cuales, digamos, no deja de ser importante el control también durante la lactancia, más en mujeres que presentaron situaciones de alto riesgo, como las que comentaba recién, previo al embarazo, durante el embarazo. Eh, Así que bueno, generalmente las recomendaciones son para el resto de los nutrientes, son muy puntuales, solamente si aparece anemia en los controles habituales o si aparece alguna alteración que podría hacer suponer el déficit de este nutriente. Eh, bueno, por ese lado, no sé qué Sí, íbamos a... yo te iba a comentar, Seba, que digamos es importante lo que decís con los controles en las mujeres que están empezando a planificar un embarazo o incluso el control en fases tempranas del embarazo, un poco para Claro, transmitir la experiencia nuestra del consultorio, es muy frecuentemente vemos llegar pacientes con un embarazo ya en tercer trimestre o tal incluso cual. cerca de la fecha de parto, cerca de la fecha de cesárea, este, que han tenido pocas visitas a la obstetra y demás, o situaciones de poco adherencia al control médico, y en las cuales se presentan ya a la consulta con una anemia importante y con cierta urgencia para tratarla porque se les viene el parto o se les viene la cesárea, Claro, y esa es tal una cual. situación que para lo que es una situación cotidiana de la vida, como es el embarazo, no es una situación patológica ni mucho menos, Claro, el eh, nacimiento. sí, le genera premio a la embarazada, le genera incomodidad, le genera ansiedad y demás. Y me Entonces, gusta también digamos, el pre- un poco, sí, un poco el concepto es que las patologías, sobre todo la anemia y también otras patologías de nuestra especialidad, todas tienen solución. La cuestión es que hay etapas, ¿no?, en las cuales la prevención siempre es mucho mejor, sobre todo tratándose de situaciones como el embarazo, que es una situación normal de la vida y no debería, claro. digamos, generar ningún tipo de estrés. Entonces es muy importante lo que decías de los controles al planificar un embarazo y también en etapas tempranas, porque muchas veces suplementar temprano a una embarazada que por ahí Sí, no está ya anémica, soluciona pero todo. por ahí en una evaluación un poquito más profunda se ve que tiene algún déficit en los depósitos de hierro o en los niveles de B12, que muchas veces en estados iniciales no generan anemia, ya una suplementación, incluso que puede ser más cómoda, porque ni siquiera tiene, muchas veces no tiene ni que ser dar un suplemento para tomar todos los días, ni mucho menos, puede ser una suplementación más ligera, ahorra un montón de problemas a futuro, así que eso está muy bueno lo que decís. Y bueno, Mira, y, justo ahí, y, y pero tam- estaba, no sé si hay una chica que preguntaba, sí, Nadia Blasco, sí, decía, no llévate porque tengo una vista de... Dice, siempre tuvo glóbulos rojos bajos, o sea, me dijeron, dice, tengo que tenerlo en cuenta a planificar el embarazo, sí, tal cual, tal cual. De hecho, justamente, o sea, lo que hablábamos antes, ¿no? El embarazo, la anemia del embarazo es muy frecuente, pero cuando es importante, digamos, puede traer muchas complicaciones. Y justamente el grupo que más riesgo de tener una anemia marcada durante el embarazo es las personas que tienen anemia previa. Por eso siempre antes de planificar el embarazo, o por lo menos ni bien saben que quedaron embarazadas, está bueno hacer un control hematológico para ver cómo se va a controlar ese embarazo, cómo se va a suplementar, o cada cuánto, cada qué periodicidad hacer los controles. Así que sí, no queda duda. Lo que pasa es que no, es una práctica que no, justamente como obviamente una mujer que está buscando un embarazo, la mayoría de las veces es una persona sana y joven, en la mayoría de los casos no suele tener controles habituales, así que nada, es una práctica que está buena
Eh, Dice que le faltaba cantidad, así tal cual, bueno, sí. Es una práctica que, digamos, está más que recomendada. De hecho, hay muchos centros que dentro del control inicial o preconcepcional hacen una consulta siempre con hematología, que esto lo hablábamos el otro día. Ujú. Sí, y un tema sobre lo que decías vos también de la hemoglobina y demás, hay que tener también mucho, digamos, no cuidado, pero dejárselo a los médicos por ahí la interpretación de los valores de laboratorio, porque digamos, más allá de los valores de laboratorio que siempre están, el rango normal y demás, en lo que es el estudio de una anemia y en lo que es la evaluación de una anemia, eh, la interpretación de los valores a veces parece que es distinta de la que puede surgir cuando el laboratorio lo lee el paciente o incluso el médico no especialista. Así que bueno, Tal cual. un poco porque también la pregunta hacía referencia al número de glóbulos rojos y demás. Digamos, el estado de un paciente esté anémico o no depende de, no depende de un solo valor del análisis de hemograma, sino que bueno, hay que evaluarlo en conjunto y demás. Claro, de hecho, Nos quedan unos minutitos. Si querés, hablamos un poquito del tema de deporte, de la prevención de anemia en el deporte, y bueno, un poco evidencia científica sobre la necesidad de suplementación en el deporte no hay mucha, digamos. Todo lo que sea, digamos, deporte de alta competencia, digamos, porque uno, digamos, al iniciar una práctica deportiva o al irse motivando con la práctica deportiva, trata de ver lo que hacen los profesionales y los deportistas de alto rendimiento. Digamos, bueno, es importante saber que para hacer una práctica deportiva ya de una intensidad importante, cumplir los chequeos médicos, no solo desde lo hematológico, sino también desde lo cardiológico, respiratorio y demás. Y en cuanto a la prevención de anemia, digamos, hemos recibido varias veces en consultorio pacientes o personas que son deportistas, maratonistas, corredores de velocidad, triatlonistas, Ironman y demás, que bueno, sobre todo en la etapa que decís vos, Seba, de mujeres en edad fértil, sobre todo, este, pueden tener, digamos, un balance de hierro negativo, ya sea bueno, un poco por su pérdida menstrual fisiológica sumada a la demanda que tiene un cuerpo en constante actividad muscular de hierro. También recordemos que el átomo de hierro está en una proteína que se llama mioglobina, que es muy importante para la contracción muscular. Entonces, un pequeño déficit de hierro al paciente le puede generar o una gran debilidad muscular, no gran debilidad, pero notar o percibir una importante debilidad muscular, o cansancio muscular ante el ejercicio. Entonces también es importante, sobre todo para ese grupo, el control, digamos, de salud para eventualmente ver si necesita algún tipo de suplementación. Por supuesto que, digamos, cuando uno ve atletas olímpicos y atletas de elite, todos esos atletas tienen suplementación personalizada, exámenes y chequeos periódicos para evaluar los niveles de distintos micronutrientes y demás. Entonces, importante saber que si uno va a encarar el deporte y hacerlo en forma, digamos, intensiva, tener en cuenta que más allá de la alimentación, como ya estuvimos hablando, más allá del descanso, el entrenamiento, la recuperación, los planes de entrenamiento y demás, a veces evaluar la necesidad de chequear los micronutrientes es importante, porque también el deportista a veces eso se lo deja al profe de gimnasia o al que está en el gimnasio. Hay también toda una especie de movida con todo lo que son la suplementación deportiva. Y bueno, eso un poco saber que si bien no hay reportes por lo menos de toxicidad con esos suplementos, tener en cuenta que para que la suplementación funcione, tiene que ser un poco a medida,
y eso va a generar mejor rendimiento, probablemente mejore la recuperación y reduzca el impacto del ejercicio en el resto del día. Tal cual, tal cual. Bueno, no, creo que no hay ninguna pregunta. Estaba viendo, no. Bueno, de nada, ahí nos dijo gracias Nadia. Y bueno, yo creo que la idea es, esto va a quedar después publicado. Si surgen preguntas al respecto, pueden comentar la publicación y la idea es más adelante volver a hacer una charla, capaz que tocar un poco este tema y agregar algunos otros temas que capaz que le interesen a la gente y bueno, y responder si alguien tiene alguna pregunta al respecto. Exactamente, y bueno, vamos a hacer el cierre. Les agradecemos nuevamente por conectarse a este ciclo de charlas Puey. Ha sido un gusto. Esperamos que si tienen alguna duda más la puedan transmitir. Nosotros la vamos a ir evacuando y también, ¿por qué no?, utilizando para un nuevo encuentro. Perfecto. Bueno.